Conda Saltos, de Sociedad Patriótica. Déjame hablar, Guillermo. Señor presidente encargado de la Asamblea Nacional, compañeros asambleístas, compañeras asambleístas. La educación es parte de la superestructura económica de un país. Cuando nosotros hablamos de educación, tenemos que darnos cuenta de que es la parte ideológica que en sí se mueve de acuerdo a la estructura que predomina en un país. Yo me pregunto, si es que todavía vivimos dentro de un sistema capitalista y la educación que promulga esta ley responde a ese sistema, o es que acaso vamos a dar paso a un nuevo sistema en sí, que es el socialismo. Un socialismo o un comunismo, para que exista una ley de educación que precisamente promulgue dichos principios. ¿Qué principios se promulgan en esta ley? En esta ley precisamente se establece la necesidad del ejercicio y el control total por parte del Estado en el sistema educativo. Se habla y está conformada de la autoridad educativa que en sí constituye el ministro de Educación. Las autoridades regionales, que no se define por qué razones ni cuáles son sus funciones. Los niveles distritales, que vienen a ser parte todos los que conforman las direcciones provinciales. Los circuitos educativos, en donde podrán aglutinarse 10 o más instituciones. Pueden ser fiscales o particulares. Mi pregunta es, ¿para qué queremos este tipo de sinergia en la educación? ¿Es que acaso así vamos a alcanzar el control total de la educación? ¿Es que acaso no es la misma manifestación educativa con la que se iniciaron los procesos de socialización en Cuba? Porque si nosotros revisamos, prácticamente es y exactamente lo mismo. Si los circuitos van a responder a que las mallas curriculares hagan referencia a la solución de los problemas del entorno, bienvenido sea. Pero si las connotaciones son otras y son diferentes, hay que determinarlas. La ley guarda un espíritu en sí. Aquí sí existe el espíritu de una ley. Aquí sí existe la filosofía. Aquí sí existe un modelo pedagógico. Es un modelo pedagógico educativo para el crecimiento de la personalidad que lo maneja muy bien el proceso educativo cubano. Así está considerado. Pero como no sabemos copiar tampoco bien las cosas, ese modelo pregona el desenvolvimiento de los parámetros cognitivo, afectivo y psicomotriz. Sin embargo, mi recomendación, que revisen, porque solamente en el parámetro cognitivo. Dentro de otras circunstancias también que se establecen en la ley y en sus articulados, se pretende trabajar con la transdisciplinariedad e interdisciplinariedad, que es lo que no está manifiesto explícitamente. Todo eso parte de un proceso y de un modelo educativo experimentado. Si queremos trasladarlo a nuestro país y adoptarlo como tal, hágalo, pero de su debida forma y con el propósito de que dé respuesta a las necesidades de nuestro país, no a las necesidades de un sistema imperante, ni tampoco para que la educación quede subordinada nuevamente a situaciones
cuestiones de orden política. Aquí se hablaba de Martí, y Martí hablaba de que hay que educar, y educar es depositar en el ser humano toda la obra humana que lo ha antecedido. Es hacer de cada ser humano resumen del mundo viviente hasta el día que vive y ponerlo al nivel de su tiempo para que flote sobre él y no dejarlo debajo de su tiempo. Con esta ley de educación superior yo no sé si se nos pretende dejar debajo del tiempo establecido. ¿Por qué? Porque el siglo XXI nos marca un nuevo paradigma que habla precisamente de la competencia y del juego de los saberes, situación que no se contempla en esta ley. Por eso es que no entiendo y no comprendo si realmente se hablaba de la revolución de la educación, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, qué es lo que plantea la mayoría de esta Asamblea Nacional. Es necesario decirle al país realmente qué es lo que vamos a hacer con esta ley de educación superior, educación general, qué es lo que realmente queremos. Voy a hacer hincapié a un punto fundamental que lo considero neurálgico y que establece esta ley, que es el proceso de evaluación. El proceso de evaluación queda a discrecionalidad en sí de una secretaría técnica que también ha sido creada con el propósito de planificar, de organizar, de controlar, de dirigir, de coordinar, de elaborar. Esperamos todo el Magisterio Nacional, el Ecuador en general, de que no sea un sistema de evaluación como el último que se aplicó, persecutivo y punitivo, que sea un sistema de evaluación diferente, que detecte los sistemas y las falencias y que permitan mejorar los procesos docentes. Aquí no se habla tampoco de la evaluación a los estudiantes. No sabemos cómo van a ser evaluados. Eso no se plantea y sí debería contemplar la ley, porque tampoco puede quedar bajo la dirección del maestro en sí. Debe ser un proceso planificado, ordenado. Debe ser un proceso en donde al evaluar al alumno se detecten sí las deficiencias del maestro, las deficiencias del proceso y se propenga hacia el mejoramiento de la calidad de la educación y a los sistemas que deben implementarse a futuro. Un minuto, asambleísta. ¿Tan rápido? Bueno, permítame hacer hincapié entonces a dos situaciones importantes. En el artículo 106 se habla de los procesos de inducción para que el maestro pueda ascender de categoría, porque sí se habla de aquello en la ley. Debe hablarse de un proceso bajo una necesidad técnico-psicopedagógica y más no de procesos de inducción. Solicito de la manera más comedida y a su debido tiempo hice llegar a la comisión mi petición de que las personas con necesidades educativas especiales sean insertadas en este proceso, pero que se lo haga de manera agresiva, que se tome en consideración los aspectos que yo manifiesto en el sentido de que el Ministerio de Educación debe velar por esas necesidades especiales y debe crear un registro que permita determinar quiénes son y se debe obligar para que estas personas ingresen al sistema educativo regular. Con lo establecido y por el tiempo dado, muchas gracias, señor presidente. Gracias.